Buenos días a todos. Ante todo quiero agradecer a la Cámara y al Instituto el habernos invitado a mostrar un poco lo que estamos haciendo a nivel de territorio. Vimos mucho los bichitos en el laboratorio y nos parece importante que también se exprese lo que pasa realmente con estos desarrollos a nivel productivo. Nosotros básicamente trabajamos en el campo de la agricultura extensiva. Si bien tenemos algunos productores con los que hacemos intensivo, pero más que nada en la agricultura extensiva. Yo quiero agradecer particularmente a los productores y los técnicos que nos acompañan hoy para contarles sus experiencias, pero más que nada agradecerles a ustedes, porque lo que nosotros necesitamos es justamente ver manifestada la demanda de la gente sobre este tipo de tecnologías, así como creemos que hoy en día se manifiesta la demanda del consumidor porque saber de dónde viene aquello que consumen y cómo es producido. No lo quiero hacer más largo porque estamos todos con hambre, así que voy a darle la introducción a la ingeniera Yanina Concetti para que haga su presentación. Bueno, buenos días a todos. Como dijo Benjamín, mi nombre es Yanina Concetti, soy recibida en la Universidad Nacional de Villa María. Hace 8 años aproximadamente que estoy trabajando en el asesoramiento privado, en la zona de Boquet, María Susana. Nosotros hace 3 años que empezamos con Benjamín a usar productos biológicos, bueno, porque consideramos que la agricultura requiere un cambio de paradigma, es decir, un cambio en la manera de hacer las cosas. Por un lado están los productores agropecuarios preocupados por revertir el deterioro de sus campos, agregando cada vez más fertilizante y agroquímicos, ¿sí? por las múltiples resistencias que se observan año a año. Y por otro lado, ese deterioro es observado por el resto de la sociedad, ¿sí? Ese deterioro ocasiona un daño ambiental y bueno, la sociedad lo está viendo. Bueno, me parece que el cambio de actitud y de la manera de hacer las cosas debe empezar por nosotros, ¿sí? Los asesores, los ingenieros agrónomos, y los insumos biológicos y cultivos de cobertura son fundamentales para lograr este cambio. Bueno, yo voy a hablar un poco de las ventajas de los insumos en el agro. Si bien hay muchísimas ventajas, las resumí en 4 para no hacerlo demasiado extenso. ¿Sí? Son completamente inocuos, tanto para la persona que los manipula como para el medio ambiente. Y acá podemos ver unas fotos del operario manipulando semillas tratadas con fungicidas biológicos, ¿sí? Sin ningún tipo de protección. ¿Ven? Ni en la cara, ni en las manos, sin ningún problema, manipulando esas semillas que son tratadas, como dije, con tricoderma y Bacillus subtilis, en lugar de los fungicidas químicos convencionales. Obviamente que se obtienen los mismos resultados y si no daña el medio ambiente, qué mejor que eso, ¿no? Otra de las ventajas, no son más caros que los insumos convencionales. Por ahí muchos productores no se animan a preguntar o a consultar porque creen que son más caros y realmente no son más caros. Sí, hay que solamente animarse a usarlos. En dosis por hectárea queda lo mismo, o sea, hay que animarse a usarlos, no hay otro. Lo otro que quiero remarcar es que favorece la presencia de la fauna útil. Bueno, este año, debido a las condiciones que hubo, seguramente, bueno, en mi zona y seguramente que acá también, las condiciones de alta temperatura, humedad, precipitaciones muy frecuentes, muchas horas de rocío, hizo que se desarrollaran hongos, tales como neumorea, y en esta otra diapositiva se ve otro hongo entomopatógeno, ¿sí? Que controla isocas de lepidópteros. Entonces primero hay que reconocer estos hongos que están en el campo, dejarlos trabajar y por supuesto retrasar la aplicación de insecticidas todo lo que más se pueda.
aplicando un insecticida no solamente estamos controlando las larvas que son perjudiciales, sino también larvas de crisopa, ¿sí? Como se ve acá, que hay crisopas comiéndose una medidora, y otros organismos como arañas, las chinches benéficas, que hay muchísimas, pero bueno, hay que reconocerlas y saber que se puede esperar para aplicar un insecticida. Y además, otra cosa que quiero remarcar es que si nosotros usamos fungicidas químicos en lugar de biológicos, estamos controlando todos estos hongos. Entonces, ¿por qué no cambiar un biológico por un químico para lograr el equilibrio? ¿Sí? Después nos pasa que tenemos altas poblaciones de ISO, que tenemos que repetir aplicaciones y volver a aplicar innecesariamente. A veces, conociendo lo que hay en el campo, podemos evitar aplicaciones innecesarias. Bueno, y la última que quiero mencionar, tengo problemas con el aparato, son aptos para la agricultura convencional y es otro también preconcepto que por ahí de los biológicos, que los biológicos tienen, es que creen que solamente en la agricultura orgánica se pueden usar biológicos, y no. Uno puede empezar a usar un insecticida, un fungicida biológico sin que sea necesario que sea 100% orgánico. Entonces, bueno, solamente hay que animarse a usarlo. Y bueno, como para finalizar, para que no se haga demasiado extenso, hay que evitar las aplicaciones innecesarias, chorritos de cipermetrina o de cualquier otro insecticida que generalmente los productores están acostumbrados a hacer, ¿sí? Favorecer los cultivos de cobertura, o sea, hacer cultivos de cobertura, mantener un puente verde, ¿sí? Que es fundamental para mantener los microorganismos, y el reemplazo, empezar a reemplazar los fungicidas e insecticidas químicos por los biológicos, ¿sí? Fundamental. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Hernán Mauro, ingeniero agrónomo y productor. Trabajo en la zona de Cañada Rosquín, centro de Santa Fe. Y bueno, yo creo que es importante contextualizar un poco esto. Yo estoy al frente en este momento de la producción en una empresa familiar, en la cual ya hace varios años que decidimos que teníamos que hacer las cosas de otra manera. No estábamos convencidos hacia dónde nos estaba llevando los sistemas productivos tal cual lo veníamos llevando. Un creciente uso de insumos de síntesis químicas, con el cual cada vez lográbamos resultados peores. Y bueno, nos hizo plantear eso como que realmente el sistema productivo estaba claramente en crisis. En función de eso es que empezamos, en primer lugar definimos como objetivo de la empresa familiar desarrollar sistemas de producción alternativos que sean sustentables ecológicamente y viables económicamente, porque todos vivimos de eso y la parte económica sin lugar a dudas tiene que estar. Y así empezamos con diferentes alternativas para el reemplazo de ese sistema productivo altamente dependiente de insumos químicos, probando cultivos de cobertura, y en este contexto es a donde hace ya un par de años entraron los insumos biológicos. Quería comentarles todo esto porque es importante que seamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo cuando estamos usando un insumo biológico. Estamos haciendo algo diferente. Creo que incluso hasta el nombre de insumo biológico
lo hace correlacionarlo con insumos químicos, y creo que debemos ser conscientes que estamos haciendo cosas completamente distintas. En una aplicación de un insumo químico estamos buscando un producto para solucionar un problema puntual, en el cual muchas veces no sabemos la cantidad de efectos colaterales que eso tiene, pero bueno. Y en el caso de la aplicación de un insumo biológico, lo que estamos haciendo es interactuar con los ciclos biológicos, con la naturaleza de una manera amigable, pero lo que estamos haciendo es poniendo en la naturaleza, o como alguien dijo hoy, más que una aplicación sería una inoculación. Entonces, en la medida que nosotros estamos poniendo bacterias o hongos, lo que tenemos que lograr en primera instancia es que esos productos lleguen a donde tienen que llegar, que tengan la capacidad de sobrevivir en el ambiente previo, durante la aplicación y posterior a la aplicación, para que puedan multiplicarse y de esa forma actuar como realmente nosotros queremos que actúen en la supresión, ya sea de una plaga, de una enfermedad, o para el fin que estemos usando el producto biológico. Pero bueno, me parecía interesante remarcar eso. Tomo lo que dijo Daniela del tema del cambio de paradigma, estoy completamente convencido de que tiene que ser así. Y bueno, traje algunas experiencias. En realidad lo tenemos como una decisión familiar, empresarial, el tema de la sustitución de insumos químicos por biológicos en todos los casos que sea posible. Y realmente estamos teniendo muy buenos resultados con ello. A ver. Ahí traje unas fotos de lo que es inoculación en trigo. Estamos inoculando prácticamente todas nuestras semillas con insumos biológicos. De hecho, todo lo que es soja y trigo no se volvió a usar productos de síntesis química. Fíjense, más allá de que, bueno, como podrán ver en el fondo de la foto, ese era un lote que había sido trabajado, pero fíjense el desarrollo de raíces que tenemos. En este caso se había hecho un inoculante para trigo que tenía, bueno, Trichoderma, Bacillus subtilis, Pseudomonas y Azospirillum. Yo creo que, bueno, ya bastante se habló de lo técnico, no sé si es como para profundizar en la función de cada uno de ellos, pero lo que estamos logrando con eso es un rápido crecimiento radicular que hace que la planta esté en condiciones de tolerar algún estrés que se presente, como puede ser una sequía, y por otro lado, bueno, un rápido crecimiento inicial que lo estamos viendo traducido en rendimiento, ¿no es cierto? Acá hay más ejemplos. Del lado a su derecha tienen un ensayito que se hizo, todo está hecho en el mismo lote. La densidad de raíces del trigo inoculado, y de este lado había sido de este lado era un testigo sin ningún producto, o sea, sin fungicidas químicos ni nada, o sea, era semilla sola. Sí. En este caso, también es el mismo ensayo repetido más adelante. Se ve, a lo mejor en la foto no se alcanza a notar bien, pero se ve con claridad en la práctica el aumento del volumen de la biomasa raíces. Y ¿cómo es? Pasamos a otra. En este caso
la foto, la primera, se hizo un ensayo en el cual se probaba la receta, digamos, común del 90% de las siembras de trigo que estiran, por lo menos en mi zona, que estiran más carbendazim más imida, y del otro lado se hizo la inoculación con Azospirillum, Pseudomonas, y se le puso con tricoderma también, y bueno, ahí se ve más claramente. Esos son dos grupos de planta que estaban a no más de 10 metros de diferencia en el mismo lote. Bueno, acá tenemos más ejemplos, lo que pasa es que está tomado muy de cerca, pero se notaba claramente la diferencia en altura y en color en esta aplicación. Esto es un poco más de lo mismo. Otro ejemplo que traje es el tema de control de pulgones en alfalfa. Si bien estamos tratando de hacer la menor cantidad de aplicaciones posible, hay momentos en los que tenemos que actuar, y en este caso, como verán, la infección era muy alta de pulgones, pero estábamos tratando de escaparle. Muchas veces no es necesario el control de pulgones porque llegamos con la hacienda o por ahí aceleramos la rotación de parcelas, pero bueno, en este caso hubo que aplicar. Usamos un insumo biológico, Bacillus thuringiensis mustaki, y esas fotos son tomadas a los 7 días. Realmente me sorprendió el tratamiento que habíamos hecho. Fue espectacular, no había un pulgón vivo. Y realmente cuando uno quiere hacer las cosas de otra manera y encuentra la posibilidad de hacerlo con productos que de alguna manera están en la naturaleza, y cuando después va a verlo y encuentra estos resultados, realmente produce una satisfacción muy grande ver que sí se puede, que se puede hacer de otra forma, ¿no es cierto? Esas son, bueno, fotos tomadas más de cerca, pero vale para el mismo ejemplo. Sí, y bueno, o sea, otro ejemplo que podría mencionar este año es el uso de PGPM en cultivo de soja, un cultivo que estaba muy estresado, primero por una fecha de siembra tardía y segundo por encharcamiento, y bueno, decidimos hacer la aplicación. Si bien no había un resultado visual, por eso no tengo fotos, pero hubo una diferencia de 4 quintales de soja a favor del tratamiento, lo cual sigue convenciénome de que realmente hay productos muy buenos y que es conveniente seguir usándolos. No quiero seguir extendiéndome, le paso la palabra a Maxi. Hemos recibido acá de esta casa, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La verdad que es un gusto para mí contar una experiencia. Bueno, como dice también, soy productor en un campo familiar y bueno, voy a contar un poco cómo arranqué con esta idea de realizar algo más amigable con el ambiente. Antes de recibirme acá en la facultad, cursé una materia que se llamaba MIP, Manejo Integrado de Plagas, que la verdad que me llamó mucho la atención. Bueno, en ese cursado vi cosas que por ahí no había visto en el transcurso de la carrera, y empecé a tener una revolución de ideas y de contrastes cuando iba al campo de mi familia y veía de las cosas como se estaban haciendo. Y yo me veía ya recibido con el título haciendo lo que se hacía en el promedio de la zona, y no me sentía cómodo, la verdad. Sentía que yo internamente quería hacer otra cosa.
Bueno, en esa búsqueda de información de una cosa de la otra, veo una vez un evento en Facebook que decía tecnologías biológicas para el agro. Se realizaba en un pueblo acá cerquita, yo soy de Justiniano Pose, Córdoba, se realizaba en Montevideo, digo, está acá nomás, bueno, enseguida me contacto con un tal Benjamín Antonio, que me responde ahí nomás y me dice, venite a la jornada que vamos a charlar y bueno, la verdad que fui, hicimos un contacto, estuvo muy buena la jornada, cosas nuevas como todo, era un mundo nuevo de microorganismos que la verdad que me entusiasmaba y por otro lado me daba muchas dudas, muchas incertidumbres, pero sentía que esa búsqueda que había tenido antes de recibirme había encontrado, digamos, un lugar, digamos, donde apuntar mi verdadera visión. Así que bueno, acordamos otros encuentros y transcurría más o menos en septiembre del 2017, donde estaba implantado el trigo y bueno, fue un año muy atacado por roya en estadios tempranos, en Macoyá que ya hubo muchas apariciones y bueno, ahí estaba con todo esto nuevo mi idea de incluir los biológicos. Es como que ante lo nuevo uno siempre duda, se hace muchas preguntas y bueno, decidí con ese miedo, hacer mitad de lote de trigo con un fungicida químico y mitad con un biológico, que apliqué un producto conjunto de Tricoderma, Pseudomonas y Bacillus subtilis. La verdad que, bueno, era un poco, no sé si se ve bien, el estado de las hojas, las pústulas, había un avance, digamos, bastante grande. Y bueno, en la aplicación, yo obviamente, como todo nuevo, apliqué al otro día, quería ver el resultado. Y bueno, había que esperar, seguí estudiando, entender que esto hay que darle tiempo. Y bueno, a los 5 días veo un efecto, no sé si se alcanza a ver, había realmente un freno en las pústulas, en el avance de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, como la enfermedad, o sea, en otros lotes se han hecho hasta 3 tratamientos químicos de fungicida, siguió avanzando, seguía el monitoreo y se veía realmente que uno entraba al lote y salía con el pantalón todo manchado, cosa que más susto te daba. Así que bueno, ahí estaba la decisión en volver a aplicar el insumo biológico o volver a la fuente, o volver al químico. Y bueno, la verdad que es la verdad, me acobardé, no sé por qué, hice otra vez un químico sobre el biológico, como para apagar ese incendio, digamos. Pero me queda la duda, o sea, bueno, ahí hay otras fotos del estado de eso es el control de este producto biológico. Y bueno, de esta experiencia que saco, o sea, me quedan muchas preguntas, muchas hipótesis de seguir investigando y seguir haciendo, porque esto es así, digamos, en la práctica se ve realmente la realidad y me quedan las dudas, por ejemplo, si hubiese hecho otra vez la aplicación de biológico hubiese pasado. Si la otra cosa es que la máquina, cuando va a aplicar, que hago mitad de mitad, primero me hace el químico y después me hace el biológico la mitad. En ese intermedio yo tendría que haber lavado la máquina y eso quiero hacer hincapié que es muy importante en estos productos, primero el cuidado del producto en sí, llevarlo al campo, que tiene que estar a resguardo de la radiación solar, temperatura, y estar muy encima en los operarios que son los que aplican nuestro producto que tanto analizamos en laboratorio y en la práctica pueden hacer cualquier cosa si no estamos ahí analizando bien midiendo y controlando qué es lo que hacen. Me queda esas otras dudas, dosis de aplicación, haber aplicado antes, bueno, son todos disparadores que quiero, digamos, seguir estudiando. Ahí está. Bueno, esto fue algo, digamos, secundario, por así decirlo. Cuando seguimos monitoreando en espiga, vemos que en la parte de Tricoderma prácticamente no había pulgones. O sea, la población de pulgón era
baja, incluso ahí se ve había control biológico de vaquitas, bueno, acá hay un pulgón parasitado, y esta es una espiga de la parte donde solamente se había hecho fungicida químico y se presentaba, no se observa bien por acá, pero las espigas estaban casi repletas de pulgón. En esta parte no. Es otro de los disparadores de las preguntas que son para seguir analizando y estudiando. Bueno, después del maíz, este maíz yo hice este año, como decía de Anela, estoy incorporando cultivos de cobertura y incorporar la rotación, digamos, me parece muy beneficioso estos productos biológicos solapados y junto con las rotaciones de cultivos de cobertura. Bueno, también roya, ese es el síntoma que presentaba, en un estado en R1. Aplico el mismo producto, Tricoderma viride, Bacillus subtilis y Pseudomonas fluorescens. Y bueno, ahí se ve el resultado a los 5 días de aplicado. La verdad que muy conforme con el control, en hojas basales y en hojas apicales, realmente fue un control que realmente me sorprendió. Ahí hay antes y después, y ahí al revés, después y el antes. Bueno, el maíz, por ejemplo, bueno, hablando de lo del trigo, que me fue, digamos, hice no dije que esto fue aplicado con avión. Ante el monitoreo mío y ya la determinación de hacer el tratamiento biológico, lo primero que pregunto, o sea, buscamos respuesta o si hay algún ensayo antes de la aplicación de este producto en forma aérea, ya que el volumen de agua aplicado es mucho menor. Y bueno, no había muchos resultados, no había muchas experiencias y me animé a hacerlo igual. La verdad que se hizo con muy buenas condiciones ambientales, se hizo a la tarde, noche, cerca de las 8 de la noche en el verano. Y bueno, la verdad que muy conforme con el resultado. Bueno, como para comentar también, este año usé Bacillus thuringiensis en soja, hice un monitoreo, alrededor de 9-10 orugas por metro lineal, y después, bueno, hubo un evento climático muy grande que llovió al otro día que hice esa aplicación, pero cuando volví al lote, realmente se encontraba 1 o 2 orugas, y bueno, ahí también tengo disparadores o preguntas que es para seguir analizando si realmente actuó Bacillus thuringiensis, si, bueno, controlé la plaga, digamos, el daño, el posible daño, y mantuve los enemigos naturales. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Pensar en un producto biológico es, o sea, comparado con un químico, evitar resistencias, evitar el control de enemigos naturales y favorecer la fauna benéfica, como decía Daniel. Otra cosa que probé este año es Bauberio baciana, el control de chinches. La verdad que hubiese querido entrar antes al lote, fue una soja de segunda, pulvericé y ya la soja estaba en un estadio ya de R6, R7 y la verdad que tenía un umbral de acción ya para aplicar y después no encontré prácticamente chinches en la poja de aplicación. Me hubiese gustado, esa foto no es del campo, obviamente la saqué para ver, ese es el efecto que causaba, no encontré chinches con ese efecto, pero tampoco encontré chinches en el campo. Quiero seguir probando y analizando y hacer un control bien medido y dejando testigos para poder analizar. Bueno, cierro diciendo que me gustó lo que se dijo al principio, que nosotros somos los responsables, tenemos que capacitar a los productores en el uso de los bioinsumos, y que estamos trabajando con naturaleza y la queremos simplificar. Para mí esto es muy complejo y hay que saber llevar ese camino. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a parar, me queda más cómodo. Buenos días a todos, yo soy Fernando Casiagioni, soy productor agropecuario y responsable de ventas en el Caburé Chabás.
Bueno, cuando empezamos a diagramar un poco esta charla con Benjamín, planteamos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo y por qué comencé con los insumos biológicos? ¿Cuáles fueron los resultados y qué estamos proyectando hacia adelante? Bueno, nosotros vivimos en el campo con mi familia, somos productores agropecuarios históricos y bueno, hace unos aproximadamente 6 años comenzamos a tener algunos inconvenientes al momento de aplicar insumos químicos ante un desequilibrio. Siempre que tenemos una aplicación, previamente tenemos un desequilibrio dentro de nuestro lote y bueno, empezamos a tener inconvenientes del índole de salud. Por ejemplo, algunos problemitas con los animales o algunos problemitas nuestros de salud propia, pero bueno, no vale la pena ahondar en ese tema. Ante esa situación decidimos cortar con el uso de químicos en el lote que estaba cercano a nuestra casa. Pero bueno, siempre nos faltaba algo, siempre nos faltaba el matafuegos que apague el incendio en el momento de un desequilibrio grande. Siempre nos faltaba ese producto que nos cure el pulgón en una alfalfa al momento de tener un ataque. Fuimos tratando de mejorar el manejo dentro del lote o de cambiar los cultivos a cultivos que sean menos susceptibles a plagas, por lo menos lo que es en el lote donde vivimos. Pero bueno, siempre nos faltaba algo y en esa búsqueda un ingeniero conocido, amigo, nos presentó con Benjamín y bueno, comenzamos a conocer esto de los bioinsumos porque la verdad no teníamos ni idea que existían estas tecnologías. Bueno, primero empezar a familiarizarse, a conocer de qué se trata, cómo se utilizan, qué cuidados hay que tener al momento de utilizarlos. Y bueno, empezamos a caminar. Primero empezamos a utilizar inoculantes con puras semillas biológicos. Ahí podemos ver el desarrollo de nódulos en soja con puras semillas biológicos. Y una cosa que empezamos a observar en el lote es que empezamos a ver fauna que hacía mucho tiempo que no veíamos. Y bueno, eso es una buena noticia. Y bueno, esa fue la experiencia. Al principio empezamos a utilizar los productos para nuestros lotes y bueno, con el tiempo empezamos a ver que por qué no salíamos a ofrecerlo a otros productores y a otras empresas como para darle difusión a estos insumos que le veíamos tantas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? A mi entender, si bien uno en muchos casos observa que tenemos los mismos resultados que en un inoculante, por ejemplo, químico, perdón, el inoculante no, sino el pura semilla, no tenemos ese problema de contaminación que sí tendríamos con un fungicida químico. Bueno, acá podemos ver, esto es un lote de maíz tardío de este año. Esta es una foto tomada en enero de un cogollero muy avanzado. La verdad que estábamos muy preocupados porque no lo podíamos controlar. El aplicador llegó tarde y bueno, muchas cosas que a veces suceden en el campo que a veces te pasan de improviso. Aplicamos Bacillus thuringiensis, 800 centímetros cúbicos por hectárea, más 300 centímetros cúbicos de metarricium, y la verdad que el control fue excepcional. En este momento faltan pocos días para cosecharlo, este maíz, todavía no nos da la humedad, pero el control fue impecable. Acá podemos ver control de pulgón en avena, si bien fue un lote que no se debería haber hecho esto, pero bueno, era un cliente, un vecino, que bueno, me llamó medio asustado y bueno, a los 4 días encontramos este control. Y bueno, empezamos a ver también el uso de Bauberia en chinche, en sojas, bueno, ya hace varios años que lo estamos utilizando y bueno, podemos ver acá una chinche ya muerta con todas las hifas. Ahí tenemos otra que ya está muerta, bueno,
Un poco era mostrar la experiencia que nosotros estamos logrando y también tener en cuenta que uno analiza los insumos bajo los parámetros de kilos por hectárea y plata. Y me parece que a veces el enfoque en la agricultura debería ser un poco más amplio, no solamente analizar kilos y plata, sino la viabilidad en el tiempo, la sustentabilidad, el cuidado del agua, el cuidado de las personas, que todo eso a veces no se cuantifica o no se tiene en cuenta y no es algo menor. Acá tenemos algunas imágenes de control de ISOCA en soja. Se alcanza a ver la foto, podemos ver acá alguna parasitada. Bueno, estas son aplicaciones también, pero vamos a hacer en dosis mínimas, 300 centímetros cúbicos de Bacillus thuringiensis y 300 centímetros cúbicos de Metarrhizium. La verdad que en dosis muy bajas también tuvimos unos resultados excepcionales, soja de segunda de este año. Bueno, acá otra isoca si la alcanzan a ver, y una chinche por ahí, porque hicimos Bacillus thuringiensis en el 17 de diciembre y tuvimos control durante una buena cantidad de tiempo, durante un mes. Fuimos viendo cómo esa población, esa colonización que generamos dentro del lote fue permitiendo que nosotros tengamos un control durante un largo periodo sin tener que reaplicar. Y bueno, después nos encontramos también con las chinches que, bueno, justamente tuvimos un desequilibrio y tuvimos que entrar en el lote nuevamente. Bien, acá podemos ver un lote, esto fue hace un mes atrás, un lote de cómo finaliza un lote de soja con la aplicación de fertilizantes foliares. En mi caso, los campos que nosotros manejamos, no tuvimos necesidad de aplicar fungicidas fin de ciclo por el buen funcionamiento que tuvimos con los foliares. Eso nos redunda en una sanidad de la planta y obviamente en un mejoramiento en el rendimiento final. Acá podemos ver vainas con 4 granos por chaucha y cómo podemos ver cómo finaliza la planta con más cantidad de chauchas que en la parte no tratada con fertilizantes foliares. Los fertilizantes foliares, sin nombrar marca, son macro y micronutrientes con hormonas, promotores de crecimiento, microorganismos y algunas bases de boro, de nitrógeno. Así que les agradezco muchísimo esta atención y como para cerrar, me parece que no deberíamos cometer los mismos errores que se cometió en el uso de los químicos. Me parece que tenemos una oportunidad como para encarar distinto este sistema, para cambiar un poco el chip y hacer un uso responsable, medido y pregonar eso, ¿sí? Así que la proyección es aumentar la difusión para adelante, darle difusión a los insumos, darle conocimiento y teniendo en cuenta estos nuevos parámetros que le estaba comentando. Muchas gracias.